Fui encontrado por mi Cristo en el error. Para mi sorpresa, después de volver a nacer de nuevo, fue saber que desde el vientre de mi madre estaba escogido y que independiente de todo lo que pasé, en realidad nunca estuve solo. Soy el hermano Robert Buddy y este es mi testimonio. No puedo dejar de mencionar que fui criado dentro del glorioso Evangelio, en una iglesia muy humilde, donde también se sentía la presencia del Señor, asistiendo desde mi niñez e instruido en el camino hasta los 10 años aproximadamente. Instruido por mi abuela, una anciana muy pobre, pero muy rica y hermoseada por el Espíritu Santo del Señor, quien se preocupó siempre de hacer amistad con el rey, que entre comillas fue un factor para el día en que el rey me mandó a llamar. Y hago mención de ella porque fue el muro fortificado que, a pesar de toda la adversidad, nunca dejó la bendición escapar. Siendo yo un caso perdido para la sociedad, ella cerró sus ojos viendo un milagro forjado a punta de oración. Por motivos que solo Dios sabe, fui parte de una familia disfuncional, donde mi madre era muy jovencita y sin experiencia, y mi padre tenía que salir a buscar el sustento del hogar a otras ciudades, pasando gran parte del tiempo fuera de casa. Y a su vez, mi padre tenía una seria dependencia a los vicios. Entre estos y otros factores, gran parte de nuestra historia fuimos una familia destruida, en la cual mi participación en ese resultado no fue menor. Fue ahí, de muy pequeño, que no encontraba espacio ni identidad en este mundo, lo cual provocaba grandes vacíos en mí, e independiente del apoyo incondicional de mi abuela, no lo pude evitar. Ir en busca al muladar. Pero ojo, hermano, en especial tú, joven, lo mío fue permisión de Dios. Más adelante explicaré por qué. Por favor, no busques en el mundo lo que te puede dar a la perfección nuestro Señor. Fue ahí donde estuve parte de mi niñez, toda mi juventud y parte de mi adultez, entre medio de amistades que no aportaban nada positivo, sino más bien encaminaban aún más mi vida a la destrucción del consumo de drogas, alcohol y otras prácticas que la calle va enseñando. Sentí tanto haber perdido años importantes de mi vida. Viví experiencia muy complicada, no encontraba salida, estaba obsoleto como persona, no tenía rumbo, estaba encadenado, desprestigiado, sin destino ni posibilidades de tener una vida medianamente normal. Pasé por diversos centros de rehabilitación, mi tutela pertenecía al Sename, ellos decidían por mí e intentaron muchas veces reinsertarme en el sistema, pero no lo podían. Nadie podía hacer algo conmigo. Estaba tan mal y destruido por la misma mano de Satanás que ya no quería vivir. Estaba condenado en ese entonces a las leyes de la calle. Llevaba años haciendo sufrir a mi familia entera, lleno de vicio y actitudes ordinarias y vandálicos. Muchas veces entraba y salía de problemas policiales, problemas con otros jóvenes, y así sucesivamente. Veía en mí una seria incapacidad de salir de ese círculo. Venía con trancas y rabias de base que me hacían explotar ante el sistema, ser anarquista y un rebelde en demasía. En esa condición y sin oportunidad
me encontraba vacío y sin Dios. Mas una noche inolvidable para mí llegó un día bendito, el 14 de mayo del 2009. Fui encontrado por mi Cristo en el error. Cristo salió a mi encuentro, Él vino a mí. Aún me pregunto, ¿qué vio en mí? ¿Cómo pudo Él venir a buscarme entre medio de tanta suciedad que llevaba en mi vida? Estaba debajo del lodo y Él no escatimó en extender su mano e introducirla y haberme sacado de ahí. Y todo esto fue en un sueño. Un día llegué donde mi abuela ebrio hasta más no poder, triste y amargado. Me acosté esa noche sucio de vicio y al otro día desperté limpio para la gloria del Señor. Estando durmiendo, entro en un sueño. Estaba durmiendo ya y entro a una iglesia muy humilde de madera. Entro en iglesia y habían 4 ancianos, 2 ancianos y 2 ancianas de cabeza blanca, y estaba enfrente el púlpito, estaba el predicador, estaba ahí bien vestido, bien ordenado, estaba toda la iglesia solamente conformada por los ancianos, 2 hileras de banca, y yo me senté en la última banca, el costado derecho. Al lado mío había un gigante, había una persona, un hombre de gran musculatura y con unos bototos negros, no se podía mover, estaba inamovible, muy enojado porque estaba ahí en ese lugar. Pero mi mirada se centró en el que expandía la palabra del Señor con poder desde el púlpito, y empezaba ahí él a mencionar cómo Satanás destruye, cómo destruye Satanás, el diablo, la vida de un joven y de una persona, le quita los sueños, le roba todas las cosas y lo deja en la ruina y avergonzado. Pero de un momento a otro empieza a descender la gloria del Señor. Era como una especie de nube blanca que empezó a descender y a moverse en la iglesia aquella, y los ancianos empezaron a moverse, empezaron a ponerse inquietos porque era la gloria del Señor visitando las vidas. Y de un momento a otro el predicador empieza a hablar de Cristo, y cuando habla de Cristo saltan los ancianos: aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y empieza a moverse la gloria del Señor, y al predicador se le empiezan a refinar las facciones y empieza él a predicar con más autoridad que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo hace nueva todas las cosas, que aquel que no tenía nada, que aquel que no era nadie, de aquel que nada era posible, para Dios todo es posible. Cristo rompe las cadenas. En ese momento el predicador, lleno de autoridad y poder del cielo, empieza a dirigir sus miradas hacia mí. Mirándome él fijamente, predicaba con poder y esas palabras retumbaban dentro de mi pecho. Y de un momento a otro aparece una fuente al lado de él con una madera extraordinaria que hasta el día de hoy yo no la he visto, y tenía dentro agua y eran como pequeñas ondas de mar. Ahí esa fuente, el predicador la toma con 2 manos un poco de agua, y hablando él de salvación, hablando él de que Cristo rompe las cadenas, hace un gesto y extiende sus brazos con el agua entre las manos y me apunta y me dice a mí: porque Cristo hoy quiere salvar, porque Cristo hoy quiere dar nueva vida. Dice el Señor: quiere ser salvo hoy. Y yo en el sueño estaba ahí sentado y hago un gesto como mirando para atrás, y él me repite: ¿quieres ser salvo hoy? A ti te digo. Y le hago con mi cabeza un gesto que sí. Y nunca olvidaré estas palabras cuando él me dice, textualmente nunca lo olvidaré, me dice: entonces venid, seguidme. Aleluya, gloria a Dios.
Aleluya. Y yo me paro en aquel sueño y voy hacia el altar. Y no sé cómo el predicador estaba abajo en el altar con los brazos extendidos, con el agua entre sus manos esperándome. Y yo me acerco a él y cuando llego al altar hago un gesto, me agacho como en señal de sumisión y él deja caer el agua y desde ese día nunca más fue el mismo. Aleluya. Y despierto a las 5 de la mañana, lloraba en aquel lugar. Y despierta mi abuela y la toma el Señor. Y en ese instante que la toma el Señor, tuvimos hasta las 12 del día. Ella hablaba en lengua, danzaba y yo lo único que hacía sentado en la cama, perdóname. Y sentía un abrazo que en ningún lugar, en ningún momento yo lo había sentido. Cristo rompió mis cadenas, Él me libertó y como nunca antes, por primera vez sentí ese abrazo que nadie me había proporcionado, ese abrazo interno, y viví ese de forma personal, ese versículo de que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya, gloria a Dios por ese día bendito. Fui encontrado por mi Cristo en el error. Y desde ese día el Rey me mandó a llamar y me ha ido devolviendo paso a paso lo que el mundo me quitó. Y por eso, amado hermano, digo que fue permisión de Dios, porque el volver solo le pertenece a Él. Aquí es donde resalto la valentía de los ancianos, mi abuela, que nunca cesaron o se vieron limitados por lo terrenal en buscar en Jesús lo imposible para los hombres, y hoy gozo de esas promesas. También de mi madre, que en las últimas instancias, cuando no dábamos más, se acordó, ella criada en el Evangelio, que también era parte de estas promesas y que era hija de un Dios que vive para siempre. Agradezco profundamente a nuestro buen Dios, quien me sacó de las tinieblas a esta luz admirable y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Y hoy tengo un título que es por sobre todo título, que es ser llamado Hijo de Dios. Ahora, sin tener estudios, no haber hecho nada útil en el mundo, cuando Cristo me salvó, me llevó a terminar mi enseñanza media y me llevó por promesas de Él en el altar a la universidad. No puedo dejar en este testimonio de mencionar a quienes por bendición de Dios e independiente de todos los errores me han aguantado, y en sus tiempos con lágrimas de dolores y quebrantos, bueno, hoy igual me aguantan, pero como un hijo de Dios, un hombre renovado. Gracias, Señor, por los maravillosos padres que me has regalado. Amén.